Isaías 45, 9. ¿Ya? ¿Todos? Si usted no tiene Biblia, puede compartir con el que está a su lado, ¿cierto? Para que todos podamos leer la palabra del Señor. Y estamos haciendo la campaña como iglesia, que si usted está leyendo la Biblia en su celular, mejor guarde el celular durante el culto para que nadie lo interrumpa, ¿sí? Y puede leer allí en las pantallas, van a poner los textos, o compartir con el que está a su lado, o también es buena idea traer la Biblia, ¿cierto?, a la iglesia. Amén. Isaías capítulo 45, versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Vea lo que está diciendo la palabra. Ay del que pleitea, ¿con quién? Con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? La imagen que está relatando en sentido figurado allí el profeta Isaías es la imagen de un alfarero con su obra, ¿cierto? Por eso está diciendo, ¿sí?, que el alfarero ustedes saben que el alfarero dedica un tiempo para moldear, ¿cierto?, una vasija de barro antes de pasarla al horno, antes de prepararla y de que sea un producto terminado. ¿Me hago entender? Pero acá está relatando una parte que de pronto nosotros no hemos pensado, y está diciendo, ay del que pleitea con su hacedor. Piense por un momento que está el alfarero allí organizando el barro, preparando, porque el alfarero sabe lo que quiere hacer con esa obra, ¿cierto que sí? Y de un momento a otro de pronto el barro le empieza a hablar al alfarero. ¿Usted se imagina eso? Imagínese por un momento eso, el barro hablándole al alfarero, y bueno, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué me moldeas así? Y a mí no me gusta que me hagas esto. Eso no pasa, ¿cierto? No, el barro es un elemento inanimado. Es más, es tan inanimado que cuando de pronto se seca y queda mal, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Para corregirlo no lo tiene que consentir, ¿cierto? Ay, este barro tan lindo. Lo tiene que moler ¿a qué? A martillo, ¿cierto que sí? Y es una figura que está dando el Señor para que el profeta Isaías le muestre al pueblo de lo que muchas veces nosotros somos en manos del Señor. Usted y yo en manos del Señor somos un proceso, somos una obra, todavía no está terminada. Dígale al que está a su lado, no estás terminado, no estás terminado. ¿Ah? Y uno dice, ay, pero ¿cómo así? No estás terminado, todavía falta. Y lo que pasa es que a veces uno cree que uno puede como tener esa capacidad de discutir todo con el Señor, ¿cierto que sí? ¿A cuántos les ha pasado? De pronto a veces uno, todo lo que el Señor hace, uno lo discute, uno lo refuta. Ah, Señor, pero ¿por qué? Eso a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece. Y está diciendo acá Isaías, me gusta mucho ese texto, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? No le puede decir nada. El que sabe qué es lo que está haciendo, ¿quién es? ¿El barro o el alfarero? El alfarero. ¿Y nosotros somos barro o somos alfareros? La Biblia dice que usted y yo, ¿cierto? Creo que a Jeremías también le muestra, lo lleva a la casa del alfarero, si no me equivoco es a Jeremías, y le muestra, ¿sí? Y el alfarero está trabajando, él hace su vasija y cuando le queda mal pues tiene que romperla y ¿qué? Y volverla a hacer. En otras palabras, si usted y yo no somos lo que Dios ha dicho que vamos a hacer, pues ¿qué tiene que hacer? Moldearnos, tratarnos y formarnos para que podamos cumplir su propósito. Amén. De pronto ese es uno de los temas menos afamados de la palabra y por estos días es uno de los temas que a muchos no les gusta escuchar. Dios necesita formar tu vida conforme a su plan y no formar su plan conforme a tu vida. Amén. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay otro texto también allí en Isaías que el Señor le dice al pueblo y le dice, yo sé los planes que tengo para ustedes.
¿Planes de qué? De bien y no de mal. Porque es que a veces nos gusta quejarnos. ¿A cuántos les gusta quejársele al Señor acá? A ninguno. Bueno, amén, solo hay uno. Yo soy honesto, a mí sí me gusta quejarme. Hace algo el Señor que yo no entiendo y yo me quejo: Señor, ¿pero por qué? Señor, pero si yo ando tan bien, si yo tan juicioso, si yo voy a la iglesia, oro, voy a las oraciones de madrugada, a la guerra espiritual, ¿por qué haces eso? Y yo, ¿por qué no entiendo? ¿Y por qué eres como tan duro conmigo? Y a veces nos gusta ¿qué? Quejarnos. Y a veces el Señor tiene que respondernos: yo sé los planes que tengo para ti. Y la verdad es que si hay alguien que sabe el plan para nuestra vida, ¿quién es? El Creador. Él es nuestro Creador. Amén. Él sabe el plan que tiene para su vida y sabe que está en medio de un proceso. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de esto, pero yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 7 en adelante. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 en adelante. Si usted lo quiere poner un título a esta enseñanza, podemos ponerle algo así como: el barro no discute. ¿El barro qué? El barro no discute. Amén. El barro no discute. El que es barro es barro. ¿Cuántos son barro acá? No hay que discutir. Nosotros no estamos para discutir, ¿cierto que sí? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor allí en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? De barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dejémoslo hasta ahí, vamos a ir hablando de esto, porque allí en 2 de Corintios el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a la iglesia en Corinto, y allí les está enseñando un tema que es bastante difícil para el creyente, y es aprender a vivir por fe. Allí en algunas Biblias tiene un título ese pasaje, ¿cierto que sí? ¿Qué dice? Viviendo por la fe. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que la Biblia viene hablando desde el Antiguo Testamento y dice: mas el justo por la fe vivirá? Pregunto yo, ¿es fácil vivir por fe? Para poder aprender a vivir por fe, primero hay que entender lo que es la fe. Y uno de los pasajes más conocidos para uno poder ilustrar lo que es la fe es Hebreos 11:1, que dice: pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras más entendibles para nosotros, la fe es tener la capacidad de creer en lo que no estoy viendo. ¿Cuántos han visto a Dios? De pronto podemos decir: físicamente no lo he visto, pero yo sé que es real porque yo lo he sentido. Amén. Muy importante, sé que es real, yo lo siento. Esa es la fe. Creer también, la fe nos permite creer en la palabra. Y cuando nosotros empezamos a acercarnos a Dios, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es un prerequisito para agradar a Dios que usted y yo tengamos ¿qué? Fe. Y el apóstol Pablo en este pasaje está hablando de una comparación y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de ¿qué? ¿En vasos de qué? En otras palabras, lo que él se está refiriendo es que usted y yo somos ¿qué? Vasos de barro, y dentro de nosotros hay un tesoro. ¿Cuál será ese tesoro? ¿Cuál será ese tesoro? Piénselo por un momento. ¿Cuál es ese tesoro?
Es el Señor. ¿Qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Es el Señor. Vea lo que dice acá. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de ¿quién? Y no de nosotros. Y allí él empieza a describir de pronto algunas de las cosas que nosotros no hemos vivido. Dice estando atribulado, ¿cierto? ¿Qué más dice allí? Estando ¿qué? Perseguido, angustiado, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Él no está hablando en un sentido figurado, no. Pablo no está hablando en un sentido figurado, porque Pablo a estas alturas ya había tenido que ser ¿qué? Azotado varias veces por ser ¿qué? Cristiano, por predicar la palabra. Ya había sido apedreado algunas veces. Ya había tenido unos naufragios. Y todo por causa de ¿quién? De Jesucristo. Entonces sí tenía literalmente en su cuerpo, llevaba ¿qué? Cicatrices. Por eso él les está hablando a la iglesia de Corinto, en un momento cultural donde el que era cristiano debía morir, porque eso era lo que decía la cultura. Él les está diciendo, llevamos en nuestro cuerpo ¿qué? Las marcas de la muerte de Jesús, ¿sí? Pero nosotros hoy nos vamos a centrar en esta parte de que usted y yo somos vasos de barro y dentro de nosotros hay un tesoro. Pero usted sabe que para que el vaso de barro se pueda usar, primero tiene que haber un proceso. Un proceso. El problema es que hoy en día se enseña la palabra prometiéndole a las personas cosas que a la verdad no son ciertas. A la gente le dicen y vas a seguir a Cristo y tu vida de aquí en adelante va a estar sin problemas. La plata te va a perseguir por todas partes. No vas a volver a conocer las deudas. Problemas en tu casa no van a volver a ver. Y hay gente que usa esa estrategia para evangelizar, lo cual es totalmente incorrecto. Amén. Es totalmente falso. Porque usted y yo decidimos ser creyentes, recibir a Cristo en el corazón, pero eso no quiere decir que los problemas se acaban. Por el contrario, lo que hay que interpretar es que ahora los problemas van a tener una esperanza, una mejor solución. Amén. No que se van a acabar, porque usted y yo necesitamos ser probados. Dígale al que está a su lado, necesitamos ser probados. Necesitamos ser probados. Muchas veces cuando el alfarero terminaba de construir la vasija de barro, ¿sí? Antes de poderla usar, ¿qué tenía que hacer? Probarla. ¿Y dónde la probaba? ¿Dónde la probaba? En el horno, ¿cierto? ¿Y qué tal ese horno? ¿A cuántos les gustaría ese horno de fuego? Ese horno, donde tenía que ser probada esa vasija de barro, para luego saber si sí servía o no, es lo que para nosotros se convierte en una prueba, en una necesidad, en una circunstancia que muchas veces no es tan agradable para nosotros. Quiero que me acompañen, por favor. Vamos a Juan. A San Juan capítulo 3, versículo 30. San Juan 3:30. Vamos a leerlo allí en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo tienen ya? Dice la palabra: es necesario que Él, pero que yo, es necesario que ¿quién crezca? Pero que yo mengue. ¿A qué se está refiriendo esa palabra? Nosotros por lo general, al seguir a Cristo, creemos que aún vamos a seguir figurando dentro de nuestra vida, y no es malo pensarlo así. Pero por naturaleza todos somos un poco orgullosos, ¿cierto? Todos, por naturaleza tenemos orgullo. Y la Biblia dice que Dios a los orgullosos, ¿qué pasa? En otras palabras, usted y yo tenemos que empezar a ser tratados ¿en qué? En el orgullo. En el orgullo. Tenemos que ser tratados en el orgullo. Y no es en lo único. Si de pronto hay personas que son impacientes o que somos impacientes, ¿cuántos son impacientes acá?
El impaciente es el que no le gusta esperar, ¿sí? Y de pronto usted está haciendo una fila en un banco y de pronto usted ya va a pasar cuando se va el cajero. Se va media hora y no vuelve, una hora, ya de pronto el pelo le empieza a cambiar de color, ¿cierto? Sí, el rostro de pronto también se le ilumina, pero no con la gloria del Señor. ¿Me hago entender? Porque somos ¿qué? Impacientes, y no nos estamos dando cuenta que nuestro Dios aún está tratándonos a nosotros, aún en las cosas más pequeñas, como algo así. Si eres impaciente, el Señor te va a probar la paciencia. Amén. Y nos prueba la paciencia. Y dice, pero es que ¿qué es lo que pasa? A mí, ¿por qué siempre me tiene que atender el más lenteja de toda la empresa? El que no sabe. Porque somos impacientes. Y el Señor necesita ¿qué? Tratarnos, formarnos. A lo que se está refiriendo la palabra allí en San Juan 3:30, está diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que lo que yo soy sea quebrantado, sea roto, para poder manifestar en mí la imagen de ¿quién? De Cristo. Porque es necesario que cuando nos miren a nosotros, ya no vean que somos solo nosotros, sino que en todo lo que hacemos reflejamos ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que tienen amor los unos con los otros. Él no les dijo, en esto la gente va a saber que ustedes son mis discípulos, en que todos tienen una camisa que dice soy discípulo de Jesús. ¿Sí? No, tienen una escarapela, soy discípulo de Jesús. No, se está refiriendo a las acciones. Y para usted y yo poder demostrar a Jesús en nuestra vida, tenemos que cumplir lo que dice San Juan 3:30. ¿Qué dice la palabra allí? Yo tengo que menguar, tengo que humillarme, tengo que bajar, para que Él crezca en mí, para que Él pueda ¿qué? Crecer en mí. ¿Es fácil? Para nada es fácil. Es un proceso de todos los días, es una lucha diaria. Por eso, como lo describen en la palabra, también lo dice, la carne con el espíritu tienen una lucha diaria, todos los días. ¿A cuántos les gusta orar acá? Levanten la mano. Uy, no me asusten. ¿Y cuántos logran poder orar todos los días? Eso sí, no me conteste, piénselo. ¿Por qué digo logran? Porque aunque a todos nos gusta, cuando lo vamos a hacer, siempre hay algo que de pronto le agrada más a nuestro cuerpo. ¿Me hago entender? De pronto usted tiene dentro de su vida establecido una hora de oración, en la mañana, al mediodía, en la noche, y a veces se van a presentar circunstancias que son más agradables para su cuerpo y aún para su vida que la misma oración. No porque la oración, haciéndome entender bien, no porque la oración no sea agradable, sino porque a nuestro cuerpo por naturaleza no le gusta orar. ¿A cuántos les ha pasado que empiezan a orar y se quedan dormidos? Bueno, acá no le ha pasado sino como a 2 nomás. En otras iglesias le pasa a mucha gente. Así como cuando uno ora y se queda dormido, eso es muy común. Y más si para orar uno se arropa hasta las orejas, ¿cierto? No, es que a mí me gusta orar más acá porque por el frío yo no me concentro. Entonces, si usted logra orar una hora así, yo creo que merece un premio, porque no lo va a hacer. ¿Me hago entender? A su cuerpo le gustan otras cosas, y su cuerpo, su carne, esta carne, va a querer más dormir que orar, va a querer más comer que ayunar. Hay gente que le cuesta hacer un ayuno, por eso a veces cuando se hace un ayuno de mediodía, que de pronto no es mucho, hay algunos que ya están mareados a la primera hora, no desayunaron y ya están mareados, no porque estén enfermos, no porque estén descompensados, sino porque su cuerpo no está acostumbrado, no está preparado. ¿Me hago entender? Todo esto hace que nuestro cuerpo, que esta carne, este estuche en el que estamos por un tiempo en esta tierra, sea moldeado, ¿sí? Para que la imagen de Cristo sea manifestada ¿dónde? En nuestra vida. Por eso nuestra oración, para que esa vasija de barro que somos nosotros sea útil en manos del Señor, tiene que ser esa:
Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas. Es más, de ahí sale un coro que es muy conocido, ¿cierto que sí? ¿Se acuerdan de ese coro? Es muy conocido y además ya viene siendo antiguo, ¿sí? Quiero que me acompañen a Juan capítulo 12. Versículos 24 al 26. Juan 12, 24 al 26. Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. ¿Cuántos lo tienen? Dice la palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo, ¿qué pasa? No cae a tierra y ¿qué? Y muere. ¿Qué dice? Queda solo. Pero si muere, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero vea lo que está hablando allí Jesús. Creo que el otro día hablábamos también de esto. Si el grano de trigo no cae a tierra, ¿y qué pasa? Y muere, queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Mucho fruto. En otras palabras, es lo que Jesús les decía a sus discípulos. Jesús muchas veces les decía a sus discípulos: si ustedes quieren seguirme, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que negarse a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Recuerdan ese texto? ¿Quieren venir? ¿Quieren ser mis discípulos? ¿Qué tienen que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, niéguese a todo lo que no es agradable delante de Dios, a toda conducta de pecado, a toda conducta de maldad. Atrévase a entrar al proceso, a ser formado, limpiado, transformado, para que pueda ser útil en manos de Dios. Por eso cuando Él les decía: tomen su cruz y síganme, para nosotros de pronto lo tomamos de una manera muy deportiva, porque hoy decirle a alguien tome su cruz y sígame, y siga a Jesús, perdón, es decirle de pronto aguante unos problemas, ¿sí? Supere algunas dificultades. Pero para ellos en ese momento lo que les estaba diciendo Jesús es: esté dispuesto a que usted de pronto tenga que entregar su vida por mí, porque esa era la cruz. En ese momento la cruz era la pena de muerte. Por eso era que muchos decían: no, pues Jesús me cae hasta bien y habla bonito y le da a uno comida y todo, pero es que eso como que lo van a matar a uno, eso como que no me gusta. Y hoy en día ese morir no se está refiriendo a nosotros en una manera natural, ¿sí? Aunque ustedes saben, y los que no les cuento, que en algunas partes del mundo, aún en Colombia, hay gente que muere todos los días por causa de Jesucristo. Mueren. Eso no va a salir por las noticias. A eso no le van a hacer mucha publicidad, pero hay gente que muere todos los días por causa de Jesucristo. Entregan su vida por causa de Cristo, aún en este tiempo. Amén. Pero en este tiempo el morir se está refiriendo morir a mis propios deseos, morir a mis propios placeres, morir, oiga bien, a mis propios planes, con tal de agradar ¿a quién? Al Señor. ¿Por qué mis planes? Porque recuerde que la Biblia dice que mis planes no son iguales a los de Dios. Dice que así como está el cielo de la tierra, dice más o menos, ¿cierto? Así son más altos sus caminos que mis caminos, y sus pensamientos que mis pensamientos. O sea que lo que Él tiene es muy diferente a lo que yo espero. Por eso no debo pedirle: Señor, y lo hemos reiterado en varias ocasiones, Señor, acomódate a mis planes, porque eso no va a ser efectivo jamás. Es un Dios infinito que nosotros queremos encasillar en una vida limitada, que tiene fecha de vencimiento, porque nuestra vida tiene fecha de vencimiento, amén. No somos eternos en esta tierra. Somos eternos en el cielo, allá, los que quieren ir con el Señor en una eternidad con Cristo. Amén. Pero en esta tierra este cuerpo tiene fecha de vencimiento. Y poderle decir eso exactamente al Señor: yo quiero vivir contigo el resto de mi vida, entregarme totalmente para ti. Entonces, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho. ¿Usted sabe a qué se está refiriendo eso?
Si usted y yo no permitimos, porque además el Señor no obliga a nadie a ser tratado ni a ser procesado, si usted y yo no permitimos que Dios nos cambie, nos moldee, nos forme como Él quiere, entonces ¿cómo vamos a quedar en este mundo? Solos, pero no lo entienda solo en el sentido de sin familia, sin amigos, no se está refiriendo a eso, se está refiriendo solo a que su vida no va a trascender, a ser de bendición para otros. Amén. ¿A qué se refiere eso? El que se atreve a morir como el grano de trigo para llevar mucho fruto, para llevar muchas personas a conocer a Cristo, a eso es a lo que se está refiriendo, a que su vida sirva de ejemplo para ser de bendición con todos los que lo rodean, que todos los que lo puedan ver digan, yo quiero, es que esa persona tiene algo especial, es que esa persona me bendice, es que esa persona solo con hablar, ¿cierto?, trae paz a mi vida. Eso es llevar mucho fruto, que su vida sea de ejemplo, sea de bendición para otros. Pero el que no quiere, el que no se quiere humillar, el que no se quiere dejar tratar, difícilmente va a ser útil en las manos del Señor. Por eso la palabra habla, allí también en Juan, ¿cierto? Habla de una historia donde está María, ustedes recuerdan, después de que Lázaro, Jesús lo resucita, están sentados a la mesa y María viene y trae un perfume de gran precio y lo derrama ¿dónde? A los pies de Jesús. Pero para que ese perfume pueda ser derramado, el frasco tiene que ser quebrado. Quiebra el vaso. En nosotros hay un tesoro en vasijas de barro, lo leímos, ¿cierto? Para que ese tesoro se pueda manifestar, ¿qué tiene que pasar? Que usted y yo podamos ser probados, podamos ser transformados y que seamos así útiles en manos del Señor. ¿A cuánto les gustaría ir a visitar a alguien muy querido y usted le pide, me das un vaso con agua, tengo mucha sed, y le trae el vaso roto? Sí, ese vaso que usted no sabe por dónde cogerlo porque por donde le meta la boca se corta. ¿Me hago entender? Y uno como que, uy no, pero es que, no, ya no quiero agua, gracias. No, ya no, gracias, ya me quitó la sed. Más o menos así es una vasija sin terminar. ¿Qué pasa con una vasija sin terminar? No sirve. Diga conmigo, no sirve. No sirve porque no ha terminado el proceso. No ha terminado el proceso. Tiene que terminar el proceso para ser útil en manos de Dios. Y todos no estamos en el mismo punto del proceso. Hay unos que hace rato el Señor tuvo que casi que martillarlos, quebrantarlos y volverlos a hacer, como hay otros que apenas están empezando el proceso. Esas dificultades, esas tristezas, esos momentos de dificultad a lo que nos llevan a nosotros es a poder ser más fuertes, a poder aprender a confiar más en Dios. Mientras hay gente que por dificultades quiere quitarse la vida y no seguir adelante, a nosotros ninguna dificultad nos va a robar el amor de Dios en nuestra vida. Por eso hoy, a pesar de los problemas y tanta necesidad que pueda haber a nuestro alrededor, podemos sonreír y podemos disfrutar de un tiempo como este en la presencia de Dios. Quiero que me acompañen para ir terminando a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amén. ¿Qué dice la palabra? Para que sometida a prueba, ¿a qué? A prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis ¿con qué? Con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestra alma. Entonces vea lo que está hablando allí Pedro. Está haciendo una comparación muy importante. Para que sometida a prueba vuestra fe, oiga eso, nuestra fe tiene que ser probada,
Y nuestra fe es más preciosa, ¿qué dice ahí? Que el oro. Oiga, el metal más precioso, el oro. ¿Y qué está diciendo la palabra? Que nuestra fe es más valiosa. O sea que nuestra fe tiene que ser probada, pasada por el fuego. A ver, si usted y yo nos sostenemos. ¿Y cuántos han pasado por el fuego muchas veces con su fe? ¿Cuántos pueden decir, ay, el Señor sí me ha pasado por esas? Yo sé que aquí a varios les ha pasado, por no decir que a todos. Y si no le ha pasado, le va a pasar. Va a llegar esa prueba de fe. Pero no lo digo para tampoco generar temor, porque no es para generar temor, es para entender que si estoy siendo probado, la Biblia dice que no va a ser puesta sobre mí una carga más grande de la que yo pueda soportar. Amén. Sobre Jesús fue puesta la salvación de toda la humanidad, porque Él era el único que podía llevar esa carga. Ténganlo por seguro que ninguno más sería capaz de llevar esa carga. Pero usted y yo no vamos a ser probados a tal punto que vayamos a ser destruidos en medio de la misma prueba. No, una prueba que usted y yo podemos soportar si aprendemos a confiar ¿en quién? En el Señor, a descansar en Él, a entender, Señor, tú tienes el control de mi vida. Señor, gracias. Entonces la próxima vez que su fe sea probada, adelántese a darle gracias al Señor en vez de quejarse. Recuerde lo que estamos hablando desde el principio. El barro, ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? El barro no se queja. ¿El barro qué? Podríamos decir como dicen en la televisión, no se quede callado, denuncie, no se quede callado, sí, mejor quédese callado, no se queje al Señor. En vez de levantar queja, levante alabanza, levante adoración y dele gracias al Señor, porque sin importar qué tan difícil se vea la prueba, si usted tiene su confianza puesta en Dios, lo más seguro es que la victoria ya está asegurada, porque Él es el que nos acompaña. Hay una prueba, Él es el que la pasa con nosotros. Él es el que está allí para sostenernos. Cuando nos desanimamos, no queremos seguir adelante, ¿quién nos levanta? Es el Señor. Por eso en esta noche hay que darle gracias a Dios por esas pruebas, porque nos hacen cada vez ¿qué? Más fuertes, más fuertes. Recuerde, cada vez que hay una necesidad, una dificultad, el Señor lo está probando. Hay algunos que dicen, ay, pero es que ya estoy, es como muy probado. Me prueban es por todo lado. Eso nos pasa por centrarnos solamente en lo que vivimos nosotros. Pídale al Señor que le ponga ejemplos alrededor de su vida y el Señor se va a encargar de mostrarle personas que de verdad están siendo probadas terriblemente y no están renegando delante del Señor. Son las grandes lecciones que Él nos da. Personas que tienen mayores impedimentos que nosotros. Tienen unas pruebas tan grandes que lo más seguro es que nosotros solo con verlas sabemos que no las pasaríamos. Y están allí dándole la gloria y la honra al Señor. No es para alegrarse por el mal ajeno, es para recordar que si el Señor nos puso la prueba, con su ayuda la podemos superar. Amén. Usted y yo somos barro en sus manos. Él es el que tiene los planes, las metas, lo que quiere que nosotros seamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Señor, obra en mi vida, aunque me duela, Señor, oiga bien, aunque me duela, fórmame, trátame, como esa canción del alfarero, hazme de nuevo si es necesario. Es una canción antigua, esa sí es bien antigua. Vamos a orar en esta noche, ya no vamos a extendernos más. Y vamos a declarar esa bendición sobre nuestras vidas, de que el Señor permita que usted y yo vamos a permanecer firmes en medio de ese proceso, en medio de esa prueba, en medio de esa necesidad. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Hoy nuestra oración es delante de ti, Señor. Queremos menguar para que tú crezcas. Queremos permanecer en tus manos, Señor. No ser desechados de tu plan, de tu propósito, sino permanecer. Señor, que aún sin entender lo que estamos viviendo, tú nos des la fortaleza suficiente de aprender, de esperar, de confiar en ti, Señor. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, entender que tú tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hasta este día nos has guardado y nos has mostrado tu gran amor y misericordia. Gracias porque sin importar qué tan grandes han sido las pruebas, tú de todas nos has sacado en victoria, Señor. Gracias,
Por un momento, con sus ojos cerrados, recuerde cuántas pruebas el Señor le ha permitido pasar y permanecer firme, como un ejemplo de victoria, de fe, como una virtud para otros, viendo en usted la fortaleza, la gloria de Dios. Que algunos de pronto lo saben y dicen: yo admiro lo que tienes, porque en otro ya había sido totalmente destruido con lo que has vivido. No es fácil, no es gratis, pero dele gracias a Dios por esas pruebas. Si usted se siente que está en ese horno de fuego donde está siendo probado, dele gracias al Señor. No se queje más, no se queje. Al Señor hay que levantarle alabanza, no quejabanza. Padre, gracias te damos. Nosotros somos tus hijos, nuestros planes están en tus manos. No queremos, Señor, equivocarnos pidiéndote que te acomodes a nosotros. Acomódanos a tu presencia, acomódanos para ti, Señor, a tu propósito. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos y declaramos tu gloria sobre nuestras vidas. Gracias por cada uno de tus hijos en esta noche, Señor. Bendícelos, guárdalos y llénalos con tu presencia. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos y te damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, la adoración, la alabanza, la exaltación sean para ti, Señor. Te pido que traigas nuevas fuerzas sobre aquellos que están desfalleciendo, Señor, que se sienten débiles, solos, tristes, afligidos. Te pido que traigas nuevas fuerzas, Señor. Restaura sus fuerzas, restaura su valentía, Señor. Porque aunque parezca que la prueba los va a acabar, Señor, hoy hay esperanza. No hay prueba tan grande, Señor, que tú no puedas darnos la victoria, Señor. Por eso te damos gracias por estar con nosotros, porque eres nuestra esperanza de victoria a pesar de toda tormenta en nuestra contra. Gracias. Nosotros te amamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te glorificamos a ti. Entregamos nuestras vidas, Señor, en tus manos, dándote el honor y la gloria, Señor. Recíbela en esta noche. Levante sus manos por un momento y dígale: Señor, dame más fuerzas. Quita el cansancio de mi vida, Señor. Yo siento, Señor, que mi fe ya ha sido desgastada. Necesito que me renueves, Señor. Renueva mi fe. Dame nuevas fuerzas, Señor. Si tú no lo haces, yo no puedo lograrlo solo, sola, Señor. Yo quiero ver tu gloria en mi vida. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dígale al Señor: creo en ti, Jesús, como barro en tus manos, en lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, en ti pongo mi confianza, en lo que harás en mí. Yo sé, Señor, que tienes lo mejor para mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás. Tienes todo bajo control, Señor. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy te entregamos a ti, Señor, nuestras vidas, creyendo, Señor, que no estamos solos, que tú vas con nosotros en medio de cada prueba, en medio de cada dificultad. Como poderoso gigante vas delante de nosotros. Y hoy estamos declarando, Señor, que traes nuevas fuerzas, que hoy nos levantas, nos inspiras, nos llenas,
Nos desafías, Señor. Nos llenas de tu Santo Espíritu. Aumentas y fortaleces nuestra fe. Y a pesar de ser probada por el fuego, Señor, tú nos das esa victoria de salir de la prueba en bendición, Señor. Gracias. Gracias por fortalecernos, por probarnos, por amarnos, por tus planes y propósitos con cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias.